tardes, creo que sí se oye, ¿verdad? Bueno, nos hemos reunido para hacer un homenaje a Teo Sanz. Antes era el pintor de Lastras, ahora ya tenemos otro pintor. Ya tenemos por lo menos dos muy buenos. Teo Sanz y también Fernando Lombrada. Entonces quiero decirlo porque algunos a lo mejor no lo saben. Pero Teo y yo sí lo sabemos, ¿verdad, Teo? Muy buen pintor. Muy buen pintor. El homenaje es pues en colaboración que ha hecho siempre con el ayuntamiento, tanto en certámenes, bueno, él prácticamente digamos que empezó con él el certamen de pintura rápida, empezó en el año 90 y seguimos hasta ahora. También él empezó en los años 80, me parece, 70, los concursos de disfraces. Siempre ha colaborado y además siempre desinteresadamente, sin ningún afán ni de notariedad, ni de lucro, ni de nada. Ha sido un amante de su pueblo siempre, ha colaborado con todos los que le han pedido ayuda y con los que a veces no se le hemos pedido porque ya no daba corte pedirle tanto, también ha colaborado y se ha ofrecido siempre. Siendo un gran pintor, a veces ha dejado de participar como pintor para ayudarme a... Me acuerdo un año que me dijo, iba a pintar, pero te veo tan solita que me das pena. Y empezó a poner todo por ahí para los niños, para mayores y para todo. Entonces, últimamente no ha participado como pintor, pero ha participado en la oscuridad, como yo digo, y colaborando siempre con el ayuntamiento y sin ver nunca el color del ayuntamiento de uno o de otro. Siempre ha colaborado. Pero las personas que estamos aquí, la mayoría, tenemos algún añito más que él, que tenemos a parecer. Y entonces sabemos lo que ha sido Teo. Teo es un todoterreno, es una persona que se ha hecho a sí mismo, como también ha cumplido unos cuantos años, sabemos lo que es tener, pues, 60, no. Bueno, no pongamos más, pero 60 ya sabemos lo que es ir a trillar, lo que es ir a rabadar, lo que es ir a coger miera y todo lo que ha sido Lastras, agricultura, ganadería, resineros y de adorno y para relajación y tranquilidad de las bodegas. Entonces el año pasado, pues hablando con él y tal, teniendo, que muchos no son conocedores, pues del tesoro que tenemos de la pintura rápida, que tal vez algunos no lo conozcan bien, y soy la primera en reconocer que en su día yo no distinguía casi un óleo de una acuarela. Recuerdo cuando a mí me dijeron que tenía que formar parte del jurado, me puse a su lado y le dije, bueno, yo te voy a decir los que me gustan, pero tú dime si son buenos o son malos. Entonces con él aprendí a distinguir una acuarela de un óleo o de un acrílico. Y ahora, bueno, pues ya siempre me quedo para la última a la hora de votar, pero acierto con los profesionales de la pintura, como son gente licenciada en Bellas Artes, que hemos tenido siempre, y gente y pintores que entienden de pintura. Yo estoy muy contenta con él y entonces el año pasado me dijo, vamos a hacer esto, y lo hicimos. Empezamos también a preparar lo del museo. Y también él, pues la verdad es que tiene pues mucha capacidad y mucho aguante para pedir a este, a ver si le da el otro, y tal. Pero sabemos que hay cosas que las tenemos ahí que a veces ni siquiera las utilizamos y las tenemos ahí pues, en el desván o un poco menos que en el corral. Pero él dice, mira, esto podíamos hacer, y al final llegaban y recogimos unas cuantas cosas. Entonces hay un proyecto que tenemos también en el Ayuntamiento de Lastras sobre las lagunas del Carrizal y la Lucia de Gontalvilla. Es un proyecto que está de hace 3 o 4 años, pero que no, por un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León, no se ha perdido, pero está parado. Y eso de las lagunas, ya digo, restauración de las lagunas para hacer caminos, senderismo y todo esto. Como está parado, pero puede que funcione algún día, yo lo quiera, pues se nos ocurrió hacer algo en las lagunas. También, entonces le dije, el museo ya habíamos puesto unas cuantas cosas y la galería de arte ya la pusimos el año pasado. Este año hablando con Fernando Lombrada, pues le dije la idea que tenía y que si él se atrevía a hacer ese mural. Y la verdad es que es muy valiente, porque rápidamente dijo, pues sí. Y yo digo, bueno, pues que Dios te ayude. Y la verdad es que ha quedado, a mi gusto, muy bonito, a gusto del pintor Teo, que es un veterano, también le ha gustado mucho, y como él dice, lo que más le ha gustado es que sea un chico del pueblo. Creemos que ha quedado muy bonito. Entonces, después de este homenaje, que se lo merece muchísimo, pero muchísimo,
y si lo hacemos con muchísimo cariño, y de hecho el pueblo que lo está demostrando, ¿no? Con su folclore, con su participación, con su colaboración, las cosas que él ha conseguido de traer, pues tengo que mencionar también aquí a Lali, la señora hija del señor Massimino, que también tiene mucha aguante y capacidad para recibir calabazas, cuando dice, oye, ¿me das esto? Ay, pues no, hija, pues podrías dar. Bueno, pues unas veces lo consigue, otras veces no. Yo también colaboro mucho, igual que las concejalas. Entonces, pues quiero decir aquí, porque luego a lo mejor el jaleo no se oye, el museo, que al final es un museo, pues tiene, digamos que al fondo una galería que con muchísimo cariño y agradecimiento se lo dedicamos a Teo Sanz. Y entonces está puesto Sala de Arte Teo Sanz, lleva su nombre. Esto pasa casi siempre. Es una música bonita, el mío es más escandaloso. Bueno, pues sigo y al fondo está la galería o Sala de Arte. Después lo que ha sido Lastras durante tantos años que casi todos conocemos. Y era pues la piscina, la agricultura, la alfarería y al final, como digo, las bodegas. Hay una sala para cada cosa. Yo invito al que quiera y pueda, si quiere alguna cosa que nos la preste para de vez en cuando, y si la dona, pues mejor. Y luego después, ahí nada más subir a la izquierda, está pintada un mural de 3 paredes con las lagunas del Carrizal, que ha quedado muy bonito. Entonces, pues es lo que vamos a ver. Yo lo que pido, porque como al principio me pareció muy grande cuando estaba todo vacío y ahora al estar lleno, vamos, puede haber más cosas, pues se ha llenado bastante. Lo que pido es prudencia, tranquilidad, vamos despacito, no nos entretenemos mucho porque luego va a estar abierto todos los días de 7 a 9, toda semana cultural. Pero si hay demanda para sábados, también estaría abierto. Tendrían que llamar al ayuntamiento para decir, oye, que vamos a ir tal día y sábado, a ver si alguien puede venir a abrirlo, y se abrirá. Y bueno, ahora me estoy dando cuenta, porque yo de manera posteo, es que no he presentado al diputado provincial Rioni, alcalde de Chaño. Le agradezco que haya venido, porque el presidente de la Diputación está de vacaciones, como casi todos a los que he invitado, pero es lógico, también son las fiestas de Coya, y todos tenemos compromisos. Le agradezco mucho que haya venido. Y a vosotros, a todos también, que estéis aquí con nosotros. Y yo no sé si puedo decir algo más, pero o ya te dejo para ti. Yo voy a hablar también, o sea...